hoy queremos dar por iniciada la fase 3 de la epidemia de COVID, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos, de contagios, de hospitalizaciones, pero que debemos seguir manteniendo la Jornada Nacional de Sana Distancia para que estos sean los mínimos posibles. ¿Qué significa entonces la fase 3 de la epidemia de coronavirus? Significa, como dijo el doctor López-Gatell, más contagios, más hospitalizaciones y seguramente más muertos. ¿Y qué medidas nuevas trae la fase 3? Según el acuerdo publicado esta tarde en el Diario Oficial de la Federación, las nuevas medidas son responsabilidad de los gobiernos estatales. Serán los estados, los gobiernos de los estados, los que tengan que reportar todos los días la ocupación, disponibilidad y atención por infección respiratoria aguda grave y cualquier otro que la Secretaría de Salud Federal considere necesario. Según este acuerdo, los gobiernos estatales tendrán que establecer mecanismos para disminuir la movilidad de las personas y garantizar que se cumplan estas medidas. Bueno, no habrá, por parte del gobierno federal, no habrá toque de queda, no habrá medidas de fuerza, medidas represivas. Entonces los estados van a tener que aplicar mecanismos para que la gente se quede en su casa. Hoy los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México anunciaron ya una serie de medidas por la entrada en vigor de esta fase 3 de la emergencia sanitaria. Coinciden fundamentalmente en 3 puntos. Uno es el de la movilidad. En la capital y el Valle de México, del Estado de México, se va a cerrar 20% de las estaciones del metro, metrobús y tren ligero que tienen poca demanda. En el Estado de México además se ordenó que las unidades del Mexibús, del Mexicable y todo el transporte público funcione a la mitad de su capacidad. Un segundo acuerdo es que tanto en la capital como en el Estado de México se hará obligatorio a partir del viernes el programa Hoy No Circula, incluyendo a los vehículos que tengan holograma 0 y doble 0. Y el tercer punto de coincidencia es que los dos estados van a realizar operativos más exhaustivos para verificar que las personas que no deben operar pues no lo hagan, que los comercios que no deben estar abiertos no lo hagan, aunque solo en el Estado de México se habló de multas y sanciones. En el Estado de México incluso se anunció el uso obligatorio de cubrebocas para quienes estén en las calles y para quienes estén en transporte público. En la Ciudad de México no es por lo pronto obligatorio el cubrebocas en las calles. Por cierto, Imagen Noticias obtuvo este listado, es la propuesta y seguramente serán, la están viendo en pantalla, las estaciones del metro que van a cerrar en este periodo. Ninguna de estas estaciones es de las grandes, de mayor concentración. Ahí está. Cerro de la Estrella, Velódromo, Michuca, San Andrés Tomatlán, Canal de San Juan, Tepito. Ahí está, esta es la propuesta. Mañana se va a confirmar. Temprano el presidente López Obrador dijo que en México nos va a ir bien a pesar de la crisis económica mundial y la caída en el precio del petróleo. Aseguró que pase lo que pase en el mundo, en México se seguirá protegiendo a los más pobres. Y vamos a ajustar nuestros gastos en el gobierno, todo el ajuste, el apretarnos más el cinturón, tiene como propósito proteger a la mayoría de los mexicanos. Desde luego, de abajo hacia arriba. Los más pobres, primero. Ellos no tienen nada que temer. Pero ya vio que empezó la fase 3 del coronavirus, donde el virus se va a propagar más fácilmente y va a ser más mortal. Pues la verdad no sabré decirle. Empezó hoy, ¿no tiene miedo? Pues no, la verdad sinceramente no, pues yo digo que si nos toca, ¿no? Porque solo Dios sabe qué es lo que nos puede pasar. A ver, ¿y qué vendes tú, nena? Cubreboca. A ver. ¿Ya cómo salen los cubrebocas? A 15 pesos la bolsita. Ah, bueno. ¿Y por qué no se ponen ustedes? Porque no me gusta. ¿No? No. A ver, le voy a dar aquí estos, miren. Sí, pero gracias. quiero que se los ponga, son muy profesionales. Póngaselo a la niña ese. Sí, gracias, te se lo pongo. Ahí está, que le tape la nariz y que le tape bien la boca. Un poquito más arriba.
Ándele, ahora póngase usted el suyo porque no está en el aire, pero sí cuando se acerca sobre los cristales de las personas y bajan el cristal, no queda la sana distancia. Y usted puede contagiar, pero también la pueden contagiar. Ah, eso sí. A ver, póngaselo, quiero ver. ¿Me promete que así va a trabajar? ¿Sí? Así va a tener más confianza la clientela. Ándale. Muchas gracias, que Dios le bendiga. Gracias, hasta luego. Gracias. El presidente López Obrador habla mucho de los pobres, de los apoyos a los pobres, ha comprometido programas, ha comprometido recursos, pero hay muchos otros pobres y Javier Alarcón de una manera extraordinaria los ha registrado aquí en las últimas 2 semanas, que están, lo hemos dicho, lejos de la mano, no solo del gobierno, lejos de la mano de Dios. Hemos visto aquí una serie de casos. Por estos pobres, ¿quién responde? Por todas estas personas que están en las calles de la ciudad, al parecer indefensas y expuestas a todos los riesgos sanitarios presentes. En fin, Cristal, buenas noches. Hola, Ciro, muy buenas noches. Fíjate que hoy fueron detenidas estas 2 personas que te vamos a presentar aquí, que les vamos a presentar, Antoine y Sandra. Ellos están señalados de agredir a una enfermera del IMSS en la colonia Lindavista, aquí en la Ciudad de México, aunque por el momento están detenidos por otro delito. La Fiscalía de la Ciudad de México tiene 48 horas para integrar la carpeta de investigación y solicitar la orden de aprehensión en contra de esta pareja por las agresiones, las lesiones que provocaron a la enfermera Francia López. Porque se ve cómo me está aventando el carro y me sigue ofendiendo, o sea, va manejando y me sigue hasta que se baja y bueno, pues ya la esposa ahí hace segunda, ¿no? Y me empiezan a afectar. Rasguños en la cara, dolor en la columna y un dedo fracturado. Las lesiones físicas que sufrió Francia el viernes 17 de abril, alrededor de las 10 de la mañana. Me gritaba infectada, que porque yo le llevé la enfermedad hasta la puerta de su casa, me golpearon, me patearon, o sea, me arrastraron, me escupieron la cara hasta que se cansaron y pues porque según ellos, con su idea de que yo como estacioné el carro afuera de su casa y yo voy del hospital, pues yo fui a contaminarlos. Una segunda compañera de Francia que pasaba por el lugar y otras personas detuvieron la agresión. Ahora ya tengo más miedo de la ignorancia de la gente. Su error fue estacionar su vehículo en la entrada de la puerta de sus agresores. Después de un tiempo, un hombre vestido de amarillo sale y ve el carro, lo empieza a rodear y lo raya. Francia estaba en un sanatorio a unos metros de ahí. Entonces cuando una enfermera de la clínica me avisa que si puedo mover el carro, yo al minuto salía a moverlo, no me tardé más. Francia trabaja en un hospital de ginecología y pediátrico. Hasta el momento no ha tenido contacto con ningún paciente de COVID-19. Por las lesiones que le infligió su agresor, le dieron una incapacidad inicial de 7 días. Francia levantó una denuncia contra sus agresores en la agencia número 3 de Gustavo Madero. Que yo estoy muy orgullosa de mi uniforme, a pesar de todo, porque de él vivo. Mi hija depende de mí 100% y es muy triste y es desesperante ver cómo en otros países a compañeros enfermeros les aplauden y aquí nos están atacando constantemente. Con imágenes de Julio César Montes para Imagen, Abraham Nava. Es violencia contra una enfermera, violencia contra una mujer y esa violencia demencial sin razón que nos ha llevado tantas veces a preguntar en este programa qué diablos pasa en la sociedad mexicana con ese llamado pueblo bueno. Triple violencia plenamente registrada en esta historia de Abraham Nava. Víctimas de ignorancia, en estos casos falta de sensibilidad, de conciencia de las pero personas. Es esa violencia demencial, golpear así a una persona, a una mujer, a una enfermera. Bueno. Por cierto, Ciro, personal de salud se manifestó hoy en el Hospital General Tacuba del Iste. Están exigiendo el abasto de material de higiene, equipo de protección también para evitar contagios. Pero lo más importante, acusan que 3 de sus compañeros murieron y aún estando contagiados se presentaron algunos días a trabajar. O sea, no hay ningún protocolo. Entonces,
Los doctores allá nada más andan con sus cubrebocas, no andan ni con sus trajes, no andan ni con nada. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Tras esta denuncia pública hecha ayer por familiares de una persona fallecida por COVID en el Hospital General de Tacuba del Iste, hoy personal médico salió a manifestarse. Y exigimos un overol digno de nosotros. No puede ser que los compañeros que vinieron a sanitizar traigan un overol perfectamente bien para sanitizar un hospital de fuera, y nosotros que tenemos contacto directo con el paciente nos tenemos que conformar con un overol de papel pellón. Los de las funerarias manejan mejor equipo que nosotros. Y 20 minutos después, la comisión que dialogó con las autoridades hospitalarias salió sin ninguna solución. Pues la verdad es que nos trataron con toda la falta de respeto. Sus respuestas siempre fueron de defenderse, de que sí tenemos, de que sí han dado, de que los coordinadores. Ante la negativa de levantar la protesta y la amenaza de extenderla y bloquear vialidades, el director del hospital volvió a salir, pero esta vez los trabajadores rechazaron hablar de nuevo con él. Ante la presión, el director solo pudo presentar al enlace que mandó la dirección del ISSSTE para atender el problema. O sea, están con pacientes con aerosoles, sin mascarillas, sin N95 y sin dobles. Exactamente. Nos están mandando a la guerra sin fusil. Nos están mandando al matadero. Por eso se hizo todo esto. Ayer falleció un paciente, salió la noticia de que falleció un paciente que duró 23 días dentro del hospital. Y apenas le dijeron en la mañana, y su certificado es, ¿qué crees que si era COVID? Y estuvo el paciente recibiendo familiares 24/24 y se trató como un paciente normal. ¿Por qué cree que estamos infectadas todas? Porque ¿saben qué? Resultó que el paciente es COVID y ¿quién nos protegió? Así, daban la razón a los familiares del paciente que murió ayer. La denuncia era la misma. Al final, tras 5 horas de protesta, se fue el directivo del ISSSTE con las peticiones del personal médico y se comprometió a dar respuesta a más tardar en 48 horas. Si ustedes no van a venir a darnos una solución y van a venir a apapachar a nuestras autoridades y a decirles sí, va muy bien, cuando ya demostraron fase 1, fase 2, fase 2 extendida y fase 3, que no están logrando hacer un cambio, Llevamos la muerte de 3 compañeros. Entonces yo no sé a qué viene. Ellos, los trabajadores de este hospital, dicen que son 2 médicos y una enfermera que murieron por coronavirus y confirman también un 4º caso de contagio, una enfermera confirmada hoy en un laboratorio privado. Sin embargo, el ISSSTE y la dirección del Hospital General de Tacuba aclararon que en el caso de la enfermera fallecida, Olga Hernández, su posible contagio fue por contacto con personas que viajaron a Europa, es decir, rechazan la versión del contagio interno por falta de equipo. Dicen también que esta enfermera trabajaba en un área que no tenía contacto con pacientes contagiados de coronavirus. El ISSSTE dijo pues en este comunicado que el hospital sí tiene equipo de protección para los empleados. Ciro. Bueno, antes de ver las cifras de hoy, nos están preguntando si podemos volver a pasar la lista de las estaciones de metro que van a cerrar. Ahí están: Juanacatlán, Popotla, Panteones, Villa de Cortés, Allende, Juárez, Bondojito, Canal del Norte, Fray Servando, Talismán, Aragón, Eduardo Molina, Misterios, Valle Gómez, Angares, Tesosomoc, Lindavista, Constituyente, Refinería, San Antonio, Aculco, La Viga, Cerro de la Estrella Obrera, Ciudad Deportiva, Velódromo, Lázaro Cárdenas, Michuca, Tlatenco, San Andrés, Ex Central, Agrícola Oriental, Canal de San Juan, Peñón Viejo, Romero Rubio, Tepito, Oceanía y Olímpica. Esas son las estaciones. ¿Cómo están las cifras que se dieron a conocer hoy? La letalidad en México sigue siendo muy alta. La proporción de contagios con muertes, 9% contra 6.8%, que es el índice de letalidad internacional. Los países, 177,000 muertos, 2,5 millones de casos. Estados Unidos con casi 45,000 muertos. Italia y España han bajado ya sus cifras. En México, 857 personas muertas, 9,501 contagios. En las últimas 24 horas, 145
personas murieron en México. Es el día desde que llevamos este registro que más personas han muerto, las 24 horas, 729 contagios. En Estados Unidos murieron en las últimas 24 horas casi 3,000 personas. Esta curva que nos ha dicho la autoridad que en el momento en que deje de crecer, se mueva hacia la derecha, se aplane, se podrá pensar que se está controlando la pandemia, pues sigue todavía hacia arriba, 9,501 casos confirmados. Lo mismo el número de muertos, no cede, no baja la curva. Y comparados con los países, sobre todo los países europeos, que vivieron con más dureza los contagios, pues México no se va a parecer, ya lo podemos decir, muy difícilmente se parecerá en número de contagios a España, a Italia, a juzgar por 54 días de contagio. David, antes de seguir con la información del coronavirus, ¿cómo reaccionó la autoridad? ¿Cómo reaccionaron hoy después de tan malas noticias, después de la caída de los precios del petróleo? Buenas noches. Pues mal, como se esperaba, Ciro. El gobierno dice que hasta nos conviene que el precio del petróleo sea tan bajo. Como $7 por barril es lo máximo, pues eso cree el gobierno. Pero ahora que baje, te explico. Bueno, ahora nos vemos y, por cierto, la nota que vamos a ver nos hace llegar la persona que va a salir en la historia que veremos a continuación. Esta bolsa dice residuos peligrosos, biológico-infecciosos. Quieren regalar 1 millón de bolsas a los repartidores de basura para que aquí las personas, las propias personas de Limpia entreguen en las casas y aquí se puedan tirar cubrebocas, pañuelos desechables, guantes, y guantes fundamentalmente. A ver si la autoridad está de acuerdo. Esto fundamentalmente en el Valle de México. Es una muy buena iniciativa. Y los Recicladores Unidos de Bolsas Plásticas es una organización compuesta por 550 empresas que se dedican al reciclado, principalmente en el Valle de México. Quieren donar estas bolsas, sí. Ciro. 1 millón, como bien los decías, como bien lo comentaste, son bolsas etiquetadas, ya listas para estos desechos peligrosos o infecciosos. Y bueno, pues ahí para que depositen estos insumos que platicamos ahorita. Y bueno, recuerden, son 1 millón de bolsas y estaría bien que sean entregadas pues casa por casa con el personal que recoge la basura diariamente. Y la cosa es que se evitarían supuestamente riesgos entre los trabajadores de Limpia. Vimos una historia la semana pasada, ¿no? Que sin guantes trabajando y sin protección alguna. Pero bueno, esta misma organización ha puesto a trabajar a sus empresas en la fabricación de bolsas para cadáveres. Estas bolsas eran de una empresa que transporta valores. Esto ahorita se va a convertir en una bolsa que estamos fabricando, una bolsa de óbito, que nos solicitó el gobierno. Bolsa de óbito, bolsa mortuoria o bolsa para transportar cadáveres. De 2 metros de largo por 78 centímetros de ancho, cada una de estas bolsas tiene un cierre central. Resisten hasta 200 kilogramos de peso y no dejan escapar ningún líquido. Son las bolsas que el gobierno federal compra en esta emergencia sanitaria. En esta planta ubicada en Ecatepec, Estado de México, la contingencia transformó el negocio. Antes las bolsas eran para la basura. Hoy, la demanda la está generando hospitales y funerarias. Gracias a eso tenemos trabajo porque estábamos considerando la idea de que teníamos que empezar a descansar porque se nos estaba acabando el trabajo, ya no aguantábamos. Según Sergio Álvarez, vocero de la organización Recicladores Unidos de Bolsas Plásticas, el gobierno federal les solicitó, a través de sus proveedores, la fabricación de 20,000 sacos mortuorios. La mitad de estos ya fueron entregados. Las plantas continúan recibiendo plástico para reciclar, ya que las solicitudes siguen sumándose. Solo esta fábrica ha cotizado un total de 1 millón de bolsas a privados, gobiernos estatales y municipales en la última semana. Nos han hablado de Monterrey, de Saltillo, de Mérida, de donde quiera. Incluso hicimos una entrega el sábado que iba a ir para Ecuador y finalmente se fue a Estados Unidos.
¿Cuántos muertos está calculando la autoridad como, según nos dice esta persona, para que le estén solicitando 20,000 de estos sacos o de estas bolsas? 20,000 solicitudes, cuando la cifra de personas muertas por coronavirus al momento no llega todavía a los 1,000. Esta mañana en la conferencia del presidente López Obrador, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, anunció la fecha del regreso a clases. El 1 de junio, todo el país regresará a clases y ya desde el 17 de mayo se hará en los municipios definidos como libres de riesgo. También rescataremos el ciclo escolar, aplazando el calendario escolar para concluir el ciclo el 17 de julio. Sí, parecía extraño porque por un lado se anunciaba la fase 3 y de inmediato entró el secretario de Educación a decir se regresa a clases el 1 de junio. Y no se dieron mayores explicaciones. En la mañana, en la noche, el subsecretario de Salud, López-Gatell, dijo que la fecha del regreso a clases, este 1 de junio, es solo una referencia. Dijo que se puede modificar la fecha si la sociedad no cumple con las medidas de distanciamiento y no bajan sensiblemente las cifras de contagio. Y por lo visto, pues la gente, ya empezamos hoy, fase 3, y no está cumpliendo con el aislamiento, al menos a juzgar por estas imágenes. Esta tarde elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal de Cuernavaca tuvieron que desplegar un operativo en el mercado Adolfo López Mateos, esto luego de que comerciantes protestaran por las medidas de sanidad que les impusieron. En ese mercado se reportaron 3 locatarios contagiados de coronavirus. Los comerciantes no quieren que se apliquen las medidas como restringir accesos, vigilar la sana distancia y aplicar filtros sanitarios. Tapabocas, guantes para los comerciantes. Un apoyo, tercera, no una despensa. No queremos despensas. Afortunadamente aquí hay hasta para regalar a la gente que lo necesita. Así es. Lo que queremos es. Hay que ayudar a los peruanos, diciendo, no hay que hundirlos. Sanidad. Yo soy protección civil, no soy político. Eso en Cuernavaca. En Iztapalapa sí estuvo hoy al mediodía el tianguis de Santa Cruz Mellehualco. Eso en Iztapalapa, solo se dijo que está trabajando la mitad de los más de 94,000 tianguistas. Esto nos dijo por la mañana la alcaldesa Clara Brugada, que con esta reducción alrededor de 150,000 personas dejaron de moverse en los tianguis de Iztapalapa, pero bueno, hoy la imagen diría otra cosa. Iztapalapa sigue siendo uno de los municipios o alcaldías con más contagios. Es el número 2, hoy llegó al número 2, solo atrás de Tijuana, está arriba de Culiacán. Ahí están los 10 municipios con más casos, varios de ellos en la Ciudad de México: Álvaro Obregón, Tlalpan, Gustavo Amadero e Iztapalapa en segundo lugar. Ecatepec es la alcaldía número 14 en la lista del país con mayor número de contagios, es el municipio con más contagios en el Estado de México, pero ahí siguen los negocios a todo lo que da. En Ecatepec, Estado de México, la fase 3 de la emergencia sanitaria se parece mucho a un día normal. Uno puede comprar zapatos, cortarse el pelo, comprar pintura, hasta sentarse a comer. Ecatepec es el municipio del Estado de México con más casos de COVID-19 confirmados, 162. Pero hoy, en fase 3, aquí parece
que no pasa nada. Ahí están las imágenes, veremos si mañana presentamos ya otro panorama, mañana cuando supuestamente entren en vigor, bueno, mañana y el viernes, las medidas de esta fase 3. Anoche informamos sobre el anuncio del presidente Trump de suspender de manera temporal la migración a Estados Unidos. No había mucha claridad, que tuvimos aquí la opinión de un especialista. Hoy el presidente Trump dijo que entre mañana y el jueves va a firmar una orden ejecutiva para frenar la migración. Dijo que tendrá una vigencia de 60 días, pero que podría ampliarla si lo considera necesario. Como lo adelantamos anoche, esta orden ejecutiva se va a concentrar en los migrantes que buscan la residencia en Estados Unidos, quienes buscan la llamada Carta Verde o Green Card. No se sabe más hasta el momento. Así justificó Trump su decisión. It would be wrong and unjust for Americans laid off by the virus to be replaced with new immigrant labor flown in from abroad. This pause on new immigration will also help to conserve vital medical resources for American citizens. A short break from new immigration, depending on the time we're talking about, will protect the solvency of our healthcare system and provide relief to jobless Americans. Y ya que estaba en eso, el presidente Trump aprovechó para mandarle una felicitación más al gobierno de México por frenar la migración. Felicitación número 52. We have 170 miles, almost 170 miles of very powerful border wall up, and it's moving rapidly, very quickly, and it's having a tremendous impact, and it's making our job a lot easier. Plus, Mexico has 27,000 soldiers right now on our southern border that we share with them, and Mexico's been terrific. They've really helped. 52 felicitaciones. Bueno, y sobre la migración, la agencia de inmigración de Estados Unidos confirmó que hay 220 migrantes que se contagiaron de coronavirus en sus centros de detención. ¿Qué cifra esa? En Estados Unidos, por cierto, se han registrado 363 muertes de mexicanos por coronavirus. Y las protestas siguen en Estados Unidos precisamente hoy, algunas pero debido a la pandemia del coronavirus se dio a conocer pues que se cancelaron algunos eventos importantes reconocidos a nivel mundial. Por ejemplo, no se va a realizar el Maratón de Berlín, uno de los más prestigiados de Europa. Estaba previsto para el 26 y 27 de septiembre. También se canceló el Oktoberfest, famoso festival de la cerveza de Múnich, que se realiza pues en la región de Baviera. Estaba programado para realizarse del 19 de septiembre al 4 de octubre y desde la Segunda Guerra Mundial, como dato, no se cancelaba este evento. Otras fiestas que se cancelaron y que son tradicionales, las fiestas de San Fermín, del 6 al 14 de julio se realizarían en Pamplona, España. Y bueno, la última vez que se cancelaron estas fiestas, en este caso, fue en 1938. Bueno, por la también la marcha del orgullo gay en Nueva York a finales de junio. Se cancela. Bueno, gracias Cristal, gracias. La violencia sigue creciendo a pesar del aislamiento. De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ayer lunes fue el día más violento del año, 114 homicidios. El domingo había sido el día más violento, el lunes lo superó. Esto se da luego de que, bueno, también con cifras muy malas del mes de marzo. ¿Qué está pasando en esta sociedad? Mucha gente está en sus casas y siguen subiendo los homicidios. El Banco de México anunció una serie de acciones para fortalecer el sistema financiero. Entre estas se encuentra pues bajar la tasa de interés, hoy bajó a 6%, y además una inyección importante de recursos, funcionamiento del sistema financiero hasta por 750,000 millones de pesos. De eso seguramente nos va a hablar David. El Banco de México advirtió que sus estimaciones apuntan a una caída de la economía mayor al 5% en el primer semestre de este año. Además, hubo un mal pronóstico hoy de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, calculó que la caída de la economía mexicana será de 6.5% en el año, y un tercer dato, Citibanamex, peor todavía, calculan que la economía mexicana caerá 9% en el año. Citibanamex explica que si no hay apoyos fiscales por la pandemia, la contracción podría ser de hasta
y son los primeros que le ponen 2 dígitos, la economía podría caer 10.5% en este año. En un día que comenzó mal, muy mal, porque el gobierno sigue insistiendo en que no importa que el petróleo se venda a $7 por barril después de una gran recuperación, a mediodía Banco de México salvó el día. Mandó uno de los mensajes más claros de estabilidad y de calma al sistema financiero. ¿Qué fue? Un programa de 800,000 millones de pesos, algo así como el 3.3% del Producto Interno Bruto, en facilidades para que los bancos puedan prestar. Es un programa de una gran cantidad de acciones, algunas muy técnicas, pero básicamente lo que hace es, te dejo prestar, te disminuye el dinero que tienes que depositar en Banco de México otra vez, te disminuyo las garantías, puedes cambiar de garantías. Los bancos normalmente en las líneas de crédito de sus muy grandes clientes desocupan mucho de su espacio para prestar. Se las van a contabilizar aparte para que le puedan prestar a micro, pequeñas empresas. Se trata, sin lugar a dudas, del único el único programa que han anunciado de rescate a alguien en este gobierno. El Banco de México es autónomo, es un organismo independiente, pero habla muy bien de la posición que tiene el Banco de México. Reconocen la caída en la economía, que las consecuencias van a ser terribles en materia de crédito, y en lugar de culpar a Carstens, a los que estaban antes, que salieran, no sé, Jonathan Heath y Gerardo Esquivel a decir, y los neoliberales que estuvieron antes en la Junta de Gobierno, se pusieron a ver qué se puede hacer para que los bancos presten más en mejores condiciones, incluso van a poder colocar el crédito a la tasa de fondeo, es decir, a la que disminuyeron hoy, al 6%. Se trata de medidas que trajeron mucha paz a los mercados. ¿Y eso va a calmar mercados? ¿Va a servir de algo o es insuficiente? Le va a permitir a los bancos prestarle a las micro y pequeñas empresas. Ojalá. Comparemos, el presidente ha anunciado ya muchas veces que le van a dar 25,000 pesos, algo así como 4 salarios mínimos, poquito más de 4 salarios mínimos, por una vez a las empresas que se porten bien, no sé qué, 2 millones de empresas. Esos son 50,000 millones de pesos. ¿Y aquí cuánto dices? 800,000 millones de pesos. Ese es el tamaño. Es de lo que se trata. Mira, fue tan bueno, Ciro, que la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda se trataron de subir. Sí, hicieron tweets. O sea, la Secretaría de Economía, muy buena medida porque van a activar, vean la liga. En la Secretaría de Hacienda, recordando que el secretario de Hacienda y el subsecretario van a la Junta de Gobierno de Banco de México con voz, pero sin voto. Bueno, hasta el CCE, bueno, el CCE sí, porque es lo que habían estado pidiendo, cómo se podía prestar más. Y ahí está, cómo sí se puede. Hoy sí es una buena noticia. ¡Qué bueno! Hoy sí es una muy buena noticia. Y me imagino que vas a rematar con el petróleo. Pues mira, vamos a rematar con el petróleo. Remátala, David. Hoy, después de una maravillosa recuperación, llegó a $7 por barril. El costo de producción del petróleo mexicano son $14 por barril. Es decir, nada más perdemos 7 por cada barril que hacemos. Pero dice este gobierno que eso está muy bien. No sé cómo, no les entiendo y no creo que el jueves que dicen que se van a reunir lo expliquen bien. Bueno, nos vamos y después de presentar tantas historias sobre carencias en los hospitales y sobre malos tratos a doctores y enfermeras, hoy cerramos con esta bella estampa. El Hospital 33 del Seguro Social en Bahía de Banderas, Nayarit. Así van a la batalla. ¡Suerte al primer equipo de guerreros! Vamos a salir adelante. ¡Ánimo! Al primer equipo de guerreros que entrará atender los pacientes COVID del Hospital de Zona número 33 de Bahía de Banderas. Y un gran grupo de todo un equipo multidisciplinario que enfrenta esta demanda que hoy presenta nuestra sociedad. Médico Almeida Velasco. Presente. Enfermera Norma Santiago. Presente. Enfermero Vicente Vizarrón. Presente. Enfermera Rocío Echevarría. Presente. Enfermero Octavio Dávalo. Presente. Y retembre su centro la tierra al sonoro rugir del cañón.